Hola chicas, hola chicos, en este vídeo vamos a abordar la segunda parte de integrales indefinidas. Vamos a ver nuevos métodos sobre cómo calcularlas y cómo podemos enfrentarnos a ellas. Los puntos de este bloque son muy pocos, simplemente integración por cambio de variable e integración por partes. Vamos a por ello. Vamos con el primer método, método de integración por cambio de variable. La integración por cambio de variable busca transformar la primitiva dada en una más sencilla y puede hacerse de dos formas diferentes. En el primer caso, identificaremos una parte del integrando con una variable, t, por ejemplo. Veámoslo con un ejemplo. En este ejemplo, por ejemplo, lo que vamos a buscar es tener una sola incógnita elevada a una potencia. De esta manera aplicaremos lo que ya conocemos como nuestras funciones exponenciales o potenciales en este caso para resolver la integral. Muy sencillo. Esta seguramente la sepamos hacer de otras maneras más sencillas, pero trabajamos sobre ella para poder entender el cambio de variable. Entonces, a 3x más 2 lo vamos a llamar t y calcularemos su derivada. Derivaremos a este lado y a este lado. Entonces, derivando a este lado obtenemos 3 diferencial de x. Y derivando a este lado, como solo tenemos una incógnita, 1 es 1 por d diferencial de t. Despejamos diferencial de x porque lo vamos a tener que sustituir. Y despejando nos queda que la diferencial de x nos queda diferencial de t entre 3. Con esto sustituimos aquí y vemos que esto lo tenemos aquí y que esto lo tenemos aquí. Veis que hemos sustituido diferencial de x por diferencial de t, porque si yo quito la x no puedo integrar respecto de x porque no la tengo. Por eso es muy importante cambiar los dos. Luego, una vez lo hemos cambiado, el 1/3 lo podemos sacar fuera y ya esta es una integral muy sencilla que sabemos que es t elevado a n más 1 entre n más 1, ¿verdad? Entonces nos queda 1/3 por t elevado a 5 entre 5, más la constante de integración, como siempre. Resolvemos y esto nos queda. No podemos dejarlo así, tenemos que deshacer el cambio. Y eso es muy sencillo. ¿Deshacemos el cambio? ¿Cómo? Pues donde había una t, ponemos lo que nos corresponde. Y ya tenemos resuelta nuestra integral. Como veis, es muy fácil utilizar el cambio de variable. Lo difícil es ver el cambio adecuado. El caso más frecuente es aquel en el que observamos una función complicada y su derivada. Es decir, tenemos la función de una función y la derivada de esa función. Una vez identificada cada una de las funciones, el cambio de variable consiste en llamar a dicha función t y diferenciar. Es decir, llamaremos a g t y a la derivada de g dt. La integral se va a transformar ahora, entonces, en una función, pero respecto de t en este caso, con el diferencial de t. Y por lo tanto va a ser mucho más fácil de resolver. Finalmente tendríamos que deshacer el cambio, por supuesto, donde tenemos la t, poner la función que sustituya a t. Pero no os preocupéis porque lo vamos a ver con un ejemplo y lo vais a entender perfectamente. En este caso podemos ver y fijarnos en que la función principal o que nos va a servir es tangente, ¿no? Porque la derivada de la tangente es la secante y la secante es 1 partido por el coseno. Luego, a t llamaremos a tangente de x, ¿no? Una vez tenemos tangente de x por aquí, a la derivada de x partido del coseno al cuadrado de x, porque es la derivada de la tangente, lo veis aquí, la derivada de la tangente es 1 partido por el coseno al cuadrado de x. Lo tenemos por aquí y al cambio lo tenemos aquí. Luego, aquí hemos sustituido por todas las t's. Y en este caso, esto lo hemos sustituido por dt, porque al derivar, fijaos, ya lo tenemos entero, luego lo sustituimos en bloque, porque tenemos todo el bloque.
Una vez tenemos la sustitución hecha, es súper sencillo realizar este cambio, ¿no? Porque aquí sabemos que es t elevado a n más 1, t al cubo entre 3, pero como está multiplicado por 3, se quita. T elevado al cuadrado entre 2, pero 2 se quita. Y aquí es t elevado a 1, ¿no? 1 más. Lo tenemos y simplemente tenemos que deshacer el cambio de variable. Sustituimos la t por tangente de x y esta es la solución de nuestra integral. Vamos a ver el segundo caso de integración por cambio de variable. El cambio, en este caso, va a ser de la forma x es igual a g de t, donde g de t, la función g respecto de t, se elegirá de forma adecuada para simplificar el integrando. Es decir, se diferencia la igualdad. Mirad, tendremos la integral de una función y en ella sustituiremos x por una función de t y el diferencial de x por la derivada de esa función diferencial de t. Así, sustituiremos en la integral, integraremos y desharemos el cambio hallando la función inversa de g. Fijaos que aquí tenemos una función de la función de g de t, que es la que hemos elegido, por su derivada. Así, esto es muy fácil porque tenemos una integral inmediata, ¿no? Al tener esta función y su derivada, la integral es inmediata. Gracias al cambio de variable. Luego, para sustituir, simplemente lo que haremos será colocar en t la inversa de la función respecto de x. Vamos a verlo con un ejemplo. En este ejemplo, lo primero en lo que nos tenemos que fijar es que podría aparecer una función trigonométrica, ¿verdad? Porque tenemos un radical, 1 menos x al cuadrado. Tenemos aquí un cubo que no nos termina de convencer, pero como todo indica que puede parecer algo relacionado con las funciones trigonométricas, vamos a intentar por ahí el cambio. Siempre cuando veamos una función, lo que más nos suene que puede asemejarse, vamos a ir por ahí. Luego, como decía, la expresión del radical es similar a la relación que existe entre las funciones trigonométricas, así que vamos a intentar el siguiente cambio. Llamaremos x seno de t y diferencial de x coseno de t diferencial de t. Sustituiremos. Donde tenemos diferencial de t pondremos coseno de t diferencial de t. Y donde tenemos x pondremos seno de t. Fijaos aquí en que 1 menos el seno de t al cuadrado, esto es el coseno, porque esto no lo tenemos que saber, ¿vale, chicas, chicos? Coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es igual a 1. Despejando, es decir, 1 coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Y también pasaría lo mismo con el coseno, ¿vale? Esto nos lo tenemos que saber. De modo que esto ya sabemos que es el coseno al cuadrado de t. Y fijaos lo que tenemos aquí, vamos a poder simplificar. Porque tenemos un coseno de t arriba y un coseno al cubo de t abajo. Porque nos quedaba, fijaos que hemos podido sacarlo porque tenía 3 por 2, 6, 6 entre 2, tenía 6 elevado a 1 medio, 3, ¿vale? Es como nos ha quedado esto, ¿vale? Tenemos coseno al cuadrado por 3 entre elevado a 3 y luego al mismo tiempo la raíz cuadrada. Por eso nos queda coseno al cubo. Entonces, este entre este, simplificamos y nos queda 1 partido del coseno al cuadrado de t. Y es que eso es una integral inmediata. Automáticamente obtenemos que es la tangente de t más la constante de integración. Como ya lo tenemos, tenemos que sustituir en t. Donde pone t, fijaos lo que tenemos que poner. El arcoseno de x, porque es la inversa, ¿no? Tenemos que sustituir. Si aquí sustituimos x, sustituimos t, despejamos t, nos queda arcoseno de x. Luego sustituimos y ya lo tenemos. Vamos a verlo con otro ejemplo. Supongamos que nos dan esta integral que veis aquí en pantalla. Como antes, es una integral inmediata, pero vamos a repetir el procedimiento. Hacemos el binomio igual a t y diferenciamos. Realizamos la derivada de ambas partes y despejamos diferencial de x para sustituirlo por lo que me dé en función del diferencial de t. Sustituimos y como veis ya nos queda una derivada y una integral inmediata. Resolviendo la primitiva es t elevado a 1 medio, esta es instantánea, ¿verdad? Porque es t elevado a 3 medios entre 3 medios, es decir,
2/3 por t elevado a 3 medios y resolviendo esto es lo que nos queda. Tenemos que sustituir t por lo que nos queda dentro de donde estaba t y ya tenemos nuestra integral realizada. Otro ejemplo. Imaginemos que nos dan esta integral de aquí que aparentemente parece bastante compleja. La derivada del logaritmo recordamos que era esta de aquí, ¿verdad? Era la derivada de lo que está dentro del logaritmo entre lo que está dentro del logaritmo. Por lo tanto, parece que va a ser nuestra función principal. Luego, lo que haremos es que como se encuentra en fracción y la que continúa, la que multiplica esta primera fracción, tiene este denominador y se puede asemejar, ya parece que todo va apuntando al mismo punto. Luego planteamos el cambio. El logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1 va a ser t y la derivada de esto ya la hemos hallado, la igualamos a diferencial de t. Despejando nos queda diferencial de t por este denominador entre 2x. Luego sustituimos y sustituyendo, como veis, se nos va a ir esto con esto y 2x con esto y nos va a quedar un 3, ¿de acuerdo? El resto de x que nos quedan la sustituimos por, el logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1 lo sustituimos por t y ya simplemente esto nos damos cuenta automáticamente que es la arcotangente de t y luego sustituyendo t por el valor que le habíamos dado, ya lo tenemos. Vamos con el último ejemplo antes de adentrarnos en la integración por partes. En este ejemplo, fijaos que nos dan esta integral y planteamos el cambio de variable x más 1 igual a t al cuadrado. ¿Por qué? Porque igualamos raíz de x más 1 a t, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya lo tenemos, el cambio que planteamos. Una vez, el cambio nos lo dan, nos lo plantean directamente. Entonces, lo realizamos, x más 1 es igual a t al cuadrado, despejamos la x, porque es lo inteligente en este caso, y diferencial de x también lo despejamos. Y sustituimos x y diferencial de x en la integral que nos daban. ¿X al cuadrado? Pues x al cuadrado será t al cuadrado menos 1 al cuadrado. X más 1, raíz de x más 1 será raíz de t al cuadrado. Y lo multiplicaremos, diferencial de x quedará sustituido por 2t por diferencial de t. Desarrollamos el cuadrado. Ya sabéis que esto no es este al cuadrado menos este al cuadrado. No, es un producto notable, ¿de acuerdo? Luego desarrollamos el cuadrado y nos queda t a la cuarta menos 2t al cuadrado más 1. Y todo ello multiplicado por t, porque aquí simplificamos el radicando con la potencia, por 2t diferencial de t. Una vez tenemos esto, podemos sacar el 2 multiplicando. Y ya fijaos lo que nos queda. Nos queda simplemente diferentes funciones que podemos separar, ya sabéis. Entonces realizaremos la integral de esta menos la de esta más la de esta. Y son sencillas. T elevado a n más 1 entre n más 1. T elevado a n más 1 entre n más 1. Y t elevado a n más 1 entre n más 1. Todo ello multiplicado por 2. Ahora tendremos que deshacer el cambio. Desharemos el cambio, sencillito. Y lo que nos quedará es, donde hay una por cada t al cuadrado, sustituimos con x más 1. Recordad que t es igual a raíz de x más 1. Luego lo sustituimos y como aquí estaría, por ejemplo, en el primero estaría elevado a 7, ¿no? X más 1 elevado a 7 y a 1 medio, ¿no? Entonces, ¿de aquí cuántas sacamos? Bueno, en este caso lo hemos dejado así, pero de aquí podríamos decidir cuántas de aquí sacar, ¿de acuerdo? De aquí sacaríamos 3 enteras y nos quedaría 1 medio, ¿vale? Nos quedaría x más 1 elevado a 3 por raíz de x más 1. Pero en cualquier caso lo podéis dejar elevado, la raíz de x más 1 elevada a 7 y ya está. Como veis, simplemente hemos deshecho el cambio y ya tenemos resultado nuestra integral. Vamos con la integración por partes. La integración por partes es un método que nos permite calcular la integral del producto de dos funciones de naturaleza diferente, una fácilmente derivable y otra fácilmente integrable. Los casos más frecuentes son arcos, arcoseno, arcotangente, logaritmos, polinomios, exponenciales y trigonométricas, senos y cosenos.
que nos permiten crear la regla mnemotécnica al PES, es decir, arcos, logaritmos, polinomios, exponenciales, senos y cosenos. Con el método de integración por partes transformaremos integrales de la forma u de x por la derivada de otra función diferente, no de la misma, de otra, diferencial de x, donde la derivada v' de x es la función fácil de integrar en otra expresión más sencilla en la que aparece una nueva integral más fácil de calcular que la de partida. Se utiliza la siguiente fórmula, esta que veis aquí. ¿Y esta hay que memorizarla? Sí, es la que vamos a utilizar, pero hay un truco mnemotécnico que nos va a permitir recordarla con mucha facilidad. Si asemejásemos esto a una S, fijaos la palabrita, la frasecita que nos sale. Susanita, un día vio un valiente soldado vestido de uniforme. Porque de esto que tenemos aquí surge esto, ya que esto, al ser la derivada de la función v respecto de x, nos queda diferencial de v. Luego, como veis, esta va a ser la fórmula que realmente nos vamos a aprender y esta su regla mnemotécnica. Susanita un día vio un valiente soldado vestido de uniforme. También os lo pongo con colores para quien os facilite el aprendizaje. Susanita un día vio un valiente soldado vestido de uniforme. El truco o una ayudita para poder resolver estas integrales por el método de integración por partes es escoger u como la primera función de la palabra alpes. Alpes ya sabéis que eran arcos, logaritmos, polinomios, exponenciales o senos y cosenos. Y dv al resto del integrando. Incluso puede darse la situación en la que dv sea igual a dx. Vamos a verlo con un ejemplo. Fijaos que nos dan esta integral. En cuanto nos aparece un arco tangente, ya automáticamente podemos ir pensando en la integración por partes. Y como veis, podemos plantear que u sea la arcotangente. U planteamos que es la arcotangente. Entonces nos queda que d de x, d de v, perdón, que es lo que tendría, lo que nos acompañaría, sería igual a d de x. Ahora tenemos que hallar la derivada de u y la integral de 1 en este caso. La integral de 1 es x, luego v va a ser x. Y la derivada de u, d de u, será la derivada del arcotangente de x. 1 partido de 1 más x al cuadrado diferencial de x. Con esto planteamos la formulita de Susanita un día vio un valiente soldado vestido de uniforme. Ya tenemos aquí a Susanita un día vio y ahora la u, valiente, la v, soldado, otra integral, vestido, la v, de, la u, uniforme, que es todo esto. Sustituimos de uniforme por lo que nos ha dado. Y como veis ya lo tenemos sustituido, ¿de acuerdo? Es simplemente ir sustituyendo. Si queréis lo puedo escribir aquí arriba para que lo veáis mejor. U por v menos integral de v por du. Y como veis, esto se va correspondiendo con todo lo que tenemos, ¿vale? Simplemente hemos sustituido en la fórmula. Y ahora, si os fijáis, esta integral es muy sencilla, ya que es un logaritmo neperiano de 1 más x al cuadrado. Lo único que nos falta es la integral de 1 más x al cuadrado arriba, que es 2x. Como necesito un 2, voy a tener un medio fuera. Una vez consigo el un medio fuera, ya está. Resuelvo. Me queda x por arcotangente de x, que esto no cambia porque no tenemos la integral ahí, menos un medio por el logaritmo neperiano de 1 más x al cuadrado, más la constante de integración.
Vamos con otro ejemplo. Fijaos ahora la integral que nos dan. De nuevo, fijaos en que tenemos una integral compuesta por un producto y aparecen senos. El seno es una función tremendamente fácil de integrar, porque seno de x ya sabemos que es menos el coseno de x. De modo que lo inteligente sería llamar u a lo que tenemos al inicio del producto y a dv lo llamaremos seno de x diferencial de x. ¿De acuerdo? Bien, y una vez tenemos esto realizado, tenemos que calcular, ya lo sabéis, al diferencial de v tenemos que hacer la integral y a x le tenemos que hacer la derivada, que es muy fácil porque la derivada de x es 1. Con esto sustituimos en nuestra ecuación, en nuestra fórmula. Susanita un día vio un valiente soldado vestido de uniforme y ya tenemos todo sustituido. Es decir, siempre vamos a tener que primero identificar u y v, u y dv, ¿vale? A u le hacemos la derivada y a dv le hacemos la integral, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, resolvemos. Esto no cambia, nos quedará menos x coseno de x, más porque este menos sale fuera de la integral y nos queda la integral del coseno de x, que es muy fácil, que es el seno de x. Y aquí tenemos nuestra integral resuelta. Vamos con otro ejemplito. En este caso, fijaos en que lo que tenemos es x al cuadrado por e elevado a x. En este caso haremos lo mismo de siempre. X al cuadrado va a ser u y e de x derivada de x va a ser dv. ¿De acuerdo? Entonces, recordamos, a la u la tenemos que derivar y a la dv la tenemos que integrar. Luego, como veis, aquí tengo a la u la derivo y a la dv la integro. Y la integral de e elevado a x es e elevado a x. Luego, muy sencillo. Y ya aplico mi formulita. Susanita un día vio un valiente soldado vestido de uniforme. Y como veis, vamos identificando todo con los valores que hemos calculado aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Una vez lo tenemos, vamos a por ello. Tenemos aquí, fijaos, nos sobra un 2x. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener que volver a integrar por partes. ¿De acuerdo? Tenemos que volver a integrar porque la integral de este producto no la podemos realizar automática, puesto que la integral de e elevado a x tendría que estar acompañada de la derivada de x, que es 1. Por lo tanto, con 2x no lo podemos realizar. Así que, ¿qué hacemos? Volvemos a integrar por partes. No pasa nada. Llamaremos u a la x y dv de nuevo a e de x d de x, diferencial de x. Luego volvemos a sustituir y ya sabéis, a dv le tenemos que hacer la integral y a u la derivada. Cuando ya tenemos u, diferencial de v, diferencial de u y v, aplicamos nuestra fórmula de nuevo. Fácil. Esto, como siempre, os lo repito, u por v menos... Bueno, perdón, aquí tenemos lo anterior y empieza aquí. U por v menos, porque esto es lo que traíamos desde aquí, ¿vale? U por v menos u, v de diferencial de u, ¿vale? Y lo vamos identificando con todo lo que hemos hallado aquí. Ahora ya sí, fijaos, nos ha quedado la integral de e elevado a x acompañada de la derivada de x, que es 1. Así que ya lo puedo hacer perfectamente. Esto se me queda normal, porque no tengo que integrar, y esto integro. Como la integral de e elevado a x es e elevado a x, simplemente me queda multiplicada por 2, porque la tenía desde aquí adelante. Y como veis, sacando factor común e elevado a x, ya nos queda nuestra integral resuelta. Vamos con un nuevo ejemplo. Supongamos que nos dan esta integral de aquí. Ahora la tenemos que resolver utilizando integración por partes. ¿Qué vamos a llamar? Pues, como siempre, en cuanto nosotros vemos un producto con exponenciales y trigonométricas, ya
todo apunta a que vamos a tener que integrar por partes. Nos quedamos con d de v, la que es fácil de integrar, ¿vale? En este caso, coseno de 3 de x de 3x es muy fácil de integrar. Luego u llamamos a e elevado a 2x, calculamos su derivada, que es muy sencilla, ¿no? La derivada es 2 por e elevado a 2x, y luego calculamos también la integral de diferencial de v, ¿vale? Bien, y aquí la tenemos. Diferencial de v lo hemos llamado a esto, luego su integral será la integral del coseno de 3 de x diferencial de x. Esta integral es muy sencilla, porque simplemente tenemos que sacar un tercio porque tengo un 3 en el interior, luego tengo que sacarlo fuera porque yo necesito tener la derivada aquí, ¿no? 3 para poder hacerlo y tengo que tenerlo multiplicado por un tercio. Si multiplico por 3, divido entre 3. Luego la derivada de lo de dentro por todo ello, ¿no? Entonces tenemos un tercio por seno de 3x. Fácil. Al resolver, fijaos lo que me queda. Vuelve a quedarme otra vez algo bastante complejo. Bueno, lo simplificamos, eso sí. Un tercio elevado a 2x seno de 3x, después de aplicar la fórmula. El 2 tercios lo sacamos fuera de la integral. Y me queda dentro e elevado a 2x por seno de x diferencial de x. De nuevo tenemos que integrar. Y volvemos a repetir la misma estrategia. Una vez tenemos esto, identificado diferencial de v, colocamos, integramos y derivamos. Ya sabéis, para derivar, esta derivada no la sabemos ya perfectamente. Y esta diferencial de v, esta integral, ya sabéis que necesito la derivada de lo de dentro y como lo que necesito es un 3, para ajustarlo tengo que multiplicar por un tercio, ¿vale? Una vez ya tengo esto, puedo hallar la integral, que es menos un tercio por coseno de 3x. Sustituimos y ya sabéis que ahora nos queda un poquito más largo porque tenemos esta primera parte que teníamos de antes y ahora nuestra nueva operación, que es otra vez. Un día vio un valiente soldado vestido de uniforme, ¿vale? Sería este caso, ¿vale? Esto nos viene de antes. Y todo esto lo metemos dentro de un corchete. Una vez lo tenemos, bueno, pues vamos a ponerlo un poquito más bonito, simplificamos. Como veis, simplificamos aquí, podemos poner aquí el seno de 3x, aquí el coseno de 3x acompañado de los 2 tercios por e elevado a 2x y ya tenemos aquí nuestra integral, 4 novenos. 4 novenos porque sacamos el 1 tercio y multiplicamos a 2 tercios y también este 2 lo sacamos y nos quedan 4 novenos, como veis. Luego en la integral, fijaos que se me ha quedado, mirad lo que se me ha quedado. E elevado a 2x por coseno de 3x. ¿Quién es eso? Fijaos, ¿eh? Exactamente lo que intentábamos calcular. Luego ahora observamos que la integral de partida es la que hemos obtenido. Si llamamos y a la integral de partida, simplemente lo que vamos a hacer es llamar y a la integral de partida, sustituirla y como veis me quedan menos 4 novenos y. Despejando, puedo conseguir hallar el valor de y. Fijaos que lo único que hemos hecho es que hemos aplicado 2 veces la integración por partes y hemos llegado a un resultado que era la misma integral que yo estaba haciendo. Cuando yo llego a que mi integral, después de hacer varios pasos, resulta ser la misma, es cuando yo nombro la integral y la llamo y. Y de integral, si la queréis llamar a, también es maravilloso. La llamamos y sustituimos en el resultado que me había dado. En los 2 primeros sumandos no intervenía y porque no era igual, pero en el tercero sí, porque había llegado a la misma integral que la de partida. Luego, al sustituir ya esto es una ecuación normal, despejo. Paso este sumando, me queda 1 más 4 novenos, que son 13 novenos. 13 novenos lo pasamos
dividiendo al otro lado, le damos la vuelta a la fracción y nos queda que la integral es esto que veis aquí. Así, sustituyendo y por su expresión y desarrollando las fracciones para eliminar estas fracciones tan feitas que tenemos por aquí, lo que nos queda es lo siguiente. Y sacamos factor común e elevado a 2x. ¿Lo veis? Poniéndolo un poquito más ordenado, llegamos a que esta es la conclusión. Vamos con otro ejemplo. Ahora nos plantean esto de aquí. X por e elevado al arcoseno de x entre 1 menos x al cuadrado. En este caso, antes de arrancar con una integración por partes, vamos a hacer un cambio de variable. ¿Veis que tenemos e elevado al arcoseno de x? Bien, pues eso lo que vamos a intentar hacer es quitárnoslo un poco de encima, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llamar al arcoseno de x t. Derivando, obtenemos que nos queda diferencial de x entre la derivada del arcoseno es igual a diferencial de t. Con esto lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir aquí, porque hemos hecho este cambio. La x va a ser entonces el seno de t. Lo hemos hecho, insisto, para ponernos un exponente de la e mucho más sencillo y manejable. Entonces lo sustituimos. En esta integral sustituimos x por seno de t y e por x por seno de t, eso es, y e elevado a arcoseno de x por e elevado a t. Y luego diferencial de x, que es el que teníamos, lo sustituimos por diferencial de x diferencial de t por raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿no? Porque este pasaría multiplicando. Y por lo tanto lo que nos queda, al estar este multiplicando y aquí dividiendo, se pueden simplificar, ¿no? Como sabéis. Y entonces ya hemos sustituido y llegamos a que tenemos la integral del seno de t por e elevado a t diferencial de t. Esta integral, chicas y chicos, os invito a que le deis al pause para practicar y se resuelve exactamente igual que la que hemos hecho anteriormente. Integramos dos veces y vamos a llegar a obtener la misma integral. Luego le ponemos el nombre y despejamos y obtenemos su valor. Y llegamos a esto de aquí. Seno de t por e elevado a t diferencial de t nos da 1 medio por e elevado a t por el seno de t menos coseno de t más una constante de integración. Con este resultado, antes de deshacer el cambio, lo suyo es expresar el coseno de la siguiente manera. Lo expresamos en forma de seno. ¿Por qué? Esto ya sabemos que esto sale de que coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es igual a 1. Luego coseno de x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de x, ¿verdad? Sí, pues entonces lo expresamos en esta función. ¿Para qué? Para tenerlo en función del seno y tener una única función trigonométrica. Y también porque evidentemente a la x la habíamos llamado seno de t y de otra manera el coseno de t no sabríamos por qué sustituirlo. De modo que si lo ponemos en función del seno, ya simplemente sustituimos el seno por la x y la t por el arcoseno de t. Y ya tenemos deshecho el cambio. Aquí hemos aplicado las dos cosas, un cambio de variable y el método de integración por partes. Vamos con el penúltimo ejemplo. Ahora tenemos esta integral en la que tenemos x al cuadrado entre 1 más x, todo ello elevado al cuadrado. En este ejemplo también vamos a utilizar la integración por partes, puesto que tengo un cociente de polinomios y mi primera idea puede ser perfectamente pensar en la integración por partes. Recordad que tengo que conseguir una integral muy fácil de derivar y una función muy fácil de derivar y una función muy fácil de integrar. Por un lado lo voy a dividir en un producto, esto ya lo sabéis, y voy a juntar una parte con el diferencial de x. Me he quedado por una parte, en mi caso, con la x, la he igualado a u, y voy a igualar diferencial de v a todo este conjunto de aquí. Y me diréis, profe, ¿por qué has separado la x al cuadrado? Muy bien, chicas, chicos, la he separado porque fijaos lo que tengo aquí. Aquí lo que tengo es lo que ya sabemos todos integrar perfectamente, que es una función exponencial, ¿no? Nosotros para derivarla, para integrarla, teníamos que tenerla multiplicada por su derivada, por la derivada de lo de dentro, que en este caso es 2x. Como voy a necesitar tener esto, y aquí lo que vamos a aplicar esto es muy sencillo, chicas, chicos, sabemos que es 1 más x al cuadrado
menos 1 más 1, n más 1 menos 2 más 1, que me va a quedar menos 1, por todo ello dividido, voy a poner dividiendo mejor, como lo hemos aprendido hasta ahora, todo ello dividido entre n más 1, es decir, menos 2 más 1. Esto es lo que yo voy a tener, más la constante de integración. Entonces, fijaos en que yo necesito esta x para tener la derivada de la función. Y me diréis, profe, pero también te falta un 2. Pero el 2 es muy fácil de conseguir, porque multiplico y divido por 2 y ya la tengo. Sin embargo, si no tengo la x, ahí ya sí me veo con más problemas. Es por eso por lo que la x la separamos. Y ahora sí, aplicamos el cambio, que ya hemos anticipado y conocemos. Y por un lado, tenemos diferencial de v y tenemos su integral, que ya la hemos hecho anteriormente. Y tenemos u igual a x. Una vez tengo identificados u, diferencial de v y v, sustituyo en la formulita ya más que conocida por todos, que es u por v menos v de u, ¿no? Aquí u por v, pues efectivamente, u por v, que es u por todo esto de aquí. Y os queda esto que veis aquí. Y luego la integral de v por el diferencial de u, que es muy fácil, porque en este caso es diferencial de x, que en este caso no nos hemos complicado en exceso. Como veis, ya lo tenemos. Y ahora tenemos que calcular esta integral. Esta integral es inmediata, como os decía, porque efectivamente, ¿esto qué es? ¿Elevado a menos 1? ¿Qué nos sonaba? ¿Qué nos sonaba elevado a menos 1? No, en este caso no tenemos que pensar en ello. Lo que tenemos que pensar es sacar el 1 medio y fijaos, 1 más x al cuadrado. 1 más x al cuadrado, ¿a qué nos sonaba? Efectivamente, a la arcotangente. Primero pensamos en si lo tenemos elevado a menos 1, que podría ser un logaritmo neperiano, pero luego nos damos cuenta de que no, de que tenemos 1 más x al cuadrado, lo que significa que es una arcotangente. Por lo tanto, nos queda arcotangente de x. Simplemente lo colocamos donde la teníamos y ya tenemos nuestra integral resuelta. Vamos con el último ejemplo. Vamos con este último ejemplo del vídeo en el que tenemos esta función que nos dan, que si no se ve bien os la digo, x al cubo, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, diferencial de x. Esta es la integral que nos piden que calculemos. Esta primitiva puede resolverse de varias formas diferentes. Vamos a verlo. Por una parte lo vamos a hacer por partes, integrando por partes. La dificultad, entonces, es encontrar una función fácilmente integrable, que es lo que hablábamos antes. Tenemos que buscar una que se integre fácilmente, porque si no, no integraríamos por partes, no tendría sentido. En este caso, la elección podría ser, fijaos, x por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. ¿Por qué? Pues por exactamente lo mismo que antes. Fijaos lo que hemos hecho. Os lo explico por aquí. Hemos dicho que esta integral la vamos a dividir en x por x raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 diferencial de x. ¿Por qué? Bien, porque esta de esta raíz es una potencial, ¿no? Es x al cuadrado menos 1 elevado a 1 medio. Y la vamos a resolver muy fácil, ya sabéis. La función elevada a n más 1 entre n más 1. Pero necesitamos tenerla acompañada de su derivada para que sea inmediata. Y la derivada de x al cuadrado, de esto aquí dentro, x al cuadrado menos 1 es 2x. Como os digo siempre, el 2 es fácil de conseguir, pero la x no. Por eso me la tengo que quedar y a todo esto, a esto de aquí, en este caso, lo hemos llamado, perdón, cogiendo la dx, ¿vale? Ya sabéis, lo llamamos diferencial de v, igual que antes, porque siempre tengo que pensar en cómo lo voy a integrar fácilmente. Y a la x la vamos a llamar u. Una vez lo tenemos identificado, aquí tenemos a la u, como veis, en este caso lo he puesto debajo, está puesto debajo, y por arriba tenemos diferencial de v. ¿Vale? Aquí lo tenemos el cambio, la integración por partes. Una vez tenemos la integración por partes resuelta, lo que haremos será aplicar la fórmula que ya sabemos que era. Susanita un día vio, por aquí, un soldado vestido de uniforme. Por lo tanto, vamos a ver cómo resolvemos.
Os lo escribo para que os resulte más sencillo. Por aquí tenemos lo de Susanita un día vio, ¿no? Que sería esta parte. Lo voy a poner en negro para que no os confundáis con la U, para quien piensa en colores. Y esto es igual a Susanita un día vio un valiente soldado vestido de uniforme, ¿vale? Entonces iremos colocando cada una de las cosas que se correspondan, ¿de acuerdo? Donde la U pondremos el x al cuadrado, donde la v pondremos esto de aquí, que es la integral de esta, que ya sabéis hacerla, ¿vale? Es lo que hemos dicho de la función elevada a n más 1 entre n más 1, y sabéis que tenéis que sacar el 2 del, poner un 2 y dividir entre 2, ¿vale? Es muy importante. Entonces, lo resolvéis, que eso lo sabéis hacer que ya lo hemos hecho varias veces, y sustituimos. Y nos queda por aquí. Entonces ya la única dificultad sería resolver esta primitiva. Esta segunda primitiva es más simple que la primera, así que vamos por el buen camino. Siempre que empecemos a utilizar, apliquemos la integración por partes, si vemos que se complica más, es que no teníamos que utilizar la integración por partes, ¿de acuerdo? Siempre vamos a utilizarla en el caso de que se vuelva más sencillito. Luego, una vez tenemos esto, lo que hacemos es lo siguiente. Resolvemos esta integral que tenemos por aquí, esta de aquí, ¿de acuerdo? Esta es la que tenemos que resolver ahora. Y esta es muy sencilla, ¿verdad? Porque esta es, de nuevo, una integral de una función elevada a n, que sabemos que es función elevada a n más 1 entre n más 1. Pero tenemos que tener la derivada, y en este caso la derivada nos faltaría un 2, y por lo tanto tenemos que dividir entre 2 también. Por lo tanto vamos a multiplicar por un medio. Pero no solo vamos a multiplicar por un medio, sino que también como el 3 medios le tenemos por aquí, 3 medios es n más 1, pues va a ser 3 medios más 1, es decir, 5 medios, que también van a pasar a dividir y por lo tanto van a pasar a, el 2 va a pasar a multiplicar, luego se me va a simplificar, y el 5 va a pasar al denominador. Esto yo os lo estoy redactando, narrando, pero si os habéis perdido un poquito, siempre tenéis que dar pause e intentar resolverlo. Sabéis que si tenéis dudas, me preguntáis en clase o en comentarios o en mi perfil de Instagram, la profe de Matemola. Pero llegados a este punto del vídeo, esto seguro que lo vais a hacer vosotros solos y vosotras solas, ¿vale? Una vez la tenemos, lo intentamos poner un poco más bonito. Simplemente estas potencias que las tenemos, que son realmente radicales, la colocamos un poquito más bonito y en este caso pues lo mismo. Y operamos esta fracción, que nos queda 2/15. Y ya tenemos resuelta esta integral, que a priori parecía bastante complicada. También hay un segundo método para resolver esta integral, que es por cambio de variable. El cambio de variable que buscamos es el que permite eliminar la raíz del integrando. Lo que significa que entonces a x al cuadrado menos 1 lo vamos a llamar t al cuadrado, de manera que así eliminamos la raíz. Si x al cuadrado menos 1 es t al cuadrado, x al cuadrado será t al cuadrado más 1. Y 2x y la derivada de todo esto la tenemos que calcular también, que será 2x diferencial de x es igual a 2t diferencial de t. Si simplificamos, nos queda que x diferencial de x es igual a t diferencial de t. Luego, sustituyendo aquí, fijaos que nos queda bastante sencillo, porque si esto lo dividimos en x al cuadrado y aquí ponemos la otra x, porque x al cubo es x al cuadrado por x, esto va a ser esto que necesitamos y la x al cuadrado la vamos a sustituir por t al cuadrado más 1. Como veis es bastante sencillo este cambio y suele ser muy útil lo de eliminar el radicando. Como veis va a ser muy sencillo. Sustituyendo obtenemos lo que os decía. T al cuadrado más 1 por un lado, la x al cuadrado. Esto de aquí que me queda raíz de t al cuadrado, es decir, t. Y luego por último t diferencial de t. Una vez lo tenemos, esto es muy sencillo de realizamos el producto y esto ya es muy sencillo de realizar porque nos lo sabemos que es t elevado a 4, la integral, pues t elevado a 4 más 1 entre 4 más 1, ¿no? Tenemos esto, resolvemos y nos queda 1 partido por 5
t elevado a 5 más 1 partido por 3 t elevado a 3 más la constante de integración. Y por lo tanto luego tenemos que deshacer el cambio, ya lo sabéis. Deshacemos el cambio, que es muy sencillo. Y donde pone una t, tenemos que poner raíz de x al cuadrado menos 1. En este caso, x al cuadrado menos 1 elevado a 5, la raíz, y en este caso elevado a al cubo. Las dos expresiones son diferentes, esta que hemos obtenido aquí y esta de aquí, pero sería muy sencillo manipularlas y comprobar que es el mismo resultado, os lo aseguro. De modo que quedaos con el método que os resulte más sencillo de utilizar o que en ese momento se os ocurra. Pero recordad que si integráis por partes y llegáis a una integral más complicada, entonces ese no es el camino. Estas estrategias de integración es para facilitarnos el camino para resolver la integral. De modo que si veis que se está complicando, intentad otra estrategia. Chicas, ya sabéis, chicos, hay que practicar. Nos vemos en el próximo vídeo.